Pues hoy quiero hablar acerca de la oración que no sirve para nada. ¿Sabían ustedes que hay oraciones que son simplemente una perdedera de tiempo? Usted puede orar 1 hora y su oración no sirvió para nada. Pues ¿cuáles son esas oraciones? En primer lugar, no sirve para nada rezar. Cuando Jesús nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, lo primero que nos dijo en el versículo 7 fue: cuando ores, no parlotees de manera interminable. En otra traducción dice: no usen vanas repeticiones. Santo, 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 aleluya, aleluya, aleluya. No parloteen, eso no sirve. Sigue diciendo aquí: como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Esa clase de oración no sirve para nada. Pero en segundo lugar, no sirve orar cuando hay pecado en nuestras vidas. El salmista dijo en el Salmo 66:18: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me había escuchado. También en Isaías 59, del 1 al 3 dice: el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. En otras palabras, la razón por la cual su oración no está siendo contestada no es porque Dios no sea capaz, ni porque Él no haya oído su oración, sino que dice en el versículo 2: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. De nada sirve orar si en nuestras vidas hay pecado. Pero la tercera oración que nos sirve es cuando confiamos en un ídolo. Dice al respecto Ezequiel 14:3, el Señor nos dice: hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? En otras palabras, si en nosotros hay un ídolo, y puede ser tanto una imagen como quizás el ídolo que hemos hecho del trabajo, o del dinero, o de algo así. Cuando hay en nosotros un ídolo, Dios no oye nuestra oración. Pero en cuarto lugar, no sirve para nada orar algo que no es la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14 dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. En otras palabras, si pedimos algo que no es de su agrado, Él no nos oye. Por eso necesitamos conocer cuál es su voluntad. Y al conocerlo, pedir precisamente eso. Pero en quinto lugar, no sirve para nada la oración egoísta. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 2: sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Hay gente que no recibe nada simplemente porque no ora. Pero luego añade lo siguiente: y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Desean solo lo que los va a beneficiar a ellos. Pero en sexto lugar, no sirve para nada orar cuando no tratamos a nuestra esposa como debemos hacerlo. Dice en 1 Pedro 3:7: de la misma manera ustedes, maridos, y nos habla a nosotros los hombres, tienen que
honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido. Y aquí termina diciendo, para que nada estorbe sus oraciones. Entonces, si nosotros no honramos a nuestra esposa, si no la tratamos como debe ser tratada, nuestra oración es un desperdicio de tiempo. Pero también, en séptimo lugar, no sirve para nada orar cuando estamos amargados, resentidos en contra de alguien. En Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros, estén pendientes los unos de los otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Si en mi corazón hay una amargura, y aquí dice que la amargura es venenosa. ¿Por qué? Porque cuando en mí hay amargura, yo puedo contaminar a otros con mis palabras. Pero cuando eso sucede, según este versículo, nosotros dejamos de recibir la gracia de Dios. Y la respuesta a nuestras oraciones es simplemente eso, la gracia de Dios, algo que no merecemos. Por eso tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Pero también, en octavo lugar, de nada sirve la oración si cuando nosotros salimos de ese tiempo de oración, salimos envenenados, enojados, endemoniados. Y es que a veces cuando uno va a orar, uno sale peor que como entró. Entonces, ¿para qué oró? De nada sirve. Y este es el punto que de manera específica quiero cubrir hoy. Recuerdo que en una ocasión un hombre me hizo la siguiente pregunta. Digo, ¿por qué razón a veces después de orar salgo más enojado con mi esposa que cuando entré a orar? Pues es precisamente por eso. Y de eso quiero hablar. Ahora, para los que aquí no conocen mucho acerca de la oración, uno de los propósitos de la oración, además de alabar a Dios, de darle gracias, de hablar con Él, de decirle cuáles son nuestras peticiones, nuestros deseos, uno de los propósitos de la oración es entregarle a Dios nuestras cargas. Al respecto, 1 Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces, uno de los problemas es entregarle nuestras cargas. Hace ya muchos años, los jóvenes de la iglesia hicieron una obra de teatro en donde ilustraron precisamente esto, la acción de entregarle a Dios nuestras cargas. Y lo ilustraron con lo que sucede cuando nosotros vamos al baño. Recuerdo que el personaje principal de la obra salió así todo atascado, todo atorado, todo preocupado, todo enojado. Se le puso la cara roja, así como uno se pone cuando tiene ganas de ¿qué? De ir al baño. Por eso a veces mi esposa me dice, usted tiene cara de popó, está atascado. Y entonces, en ese momento, otro personaje dentro de la obra le dijo al personaje principal, hey, ¿por qué no vas al baño y te descargas? Y entonces entró al baño,
No recuerdo que simplemente nos mostraban la parte de atrás del baño y algo sucedió allá adentro. De repente jaló una cadena y salió el agua y descargó todo lo que había ahí. Y luego salió de ese baño feliz. Salió descargado. Salió libre. Salió lleno de amor, de paz, de gozo. Y entonces ahí nos dijeron, eso es lo que pasa cuando tomamos unos minutos todos los días para orar y entregarle a Dios nuestras cargas, descargarnos en Dios. Cuando le entregamos a Dios nuestros odios, nuestras tristezas, nuestra frustración, nuestro dolor, salimos felices. Mira lo que dice el Señor en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Descárgate con Él. Y entonces tu Padre, quien todo lo ve, te lo recompensará. En Mateo 11:28 Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Entonces, cuando nosotros vamos al lugar de la oración, nosotros vamos a descargarnos en Dios. Le entregamos todo aquello que nos tiene preocupados, que nos tiene enojados o tristes. Le entregamos a nuestros dolores, nuestras rabias, pero también perdonamos a los que nos han hecho daño, a los que pusieron todas esas cargas sobre nosotros. Los perdonamos. Pero otra cosa que hacemos ahí es renovar nuestra mente, dejar de tener tantos argumentos en contra de esas personas, pero también en contra de Dios, porque a veces nuestra cabeza se llena de mentiras en contra de Dios. Y otra cosa que sucede allí es que recibimos sabiduría para actuar. O sea, algo sucede en el tiempo de oración. Y precisamente al respecto en Filipenses capítulo 4, que nos habla de entregarle a Dios nuestras cargas y nuestras peticiones, dice en el versículo 7: y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, según esto, si nosotros vamos a la oración, debemos salir en libertad. Por eso, ¿por qué razón a veces cuando vamos al lugar de oración, y lo digo entre comillas, porque a veces salimos de allí totalmente envenenados, oprimidos, enojados, atorados, con espuma saliendo de nuestra boca? ¿Por qué salimos con una mirada violenta? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucede esto? ¿Saben por qué? Porque una actividad espiritual como la oración, o en una actividad espiritual como la oración, no solo está presente Dios, sino también el enemigo. Y esto lo ilustro con lo que sucedió cuando Jesús fue a orar al desierto. Estuvo allí 40 días y 40 noches orando. Y en Lucas 4 del 1 al 2 dice que fue el Espíritu Santo el que los llevó al desierto. Pero dice, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Según esta traducción, el diablo no lo tentó
al final del ayuno, sino 40 días lo estuvo atormentando. Lo que a mí me muestra es que cuando nosotros vamos a orar, no solo está Dios, sino que fijo va a llegar al enemigo para tirarse la oración, para que nosotros no salgamos libres, sino atascados, enojados. Los grandes o muchos grandes hombres de Dios cometieron sus peores errores después de un supuesto tiempo de oración. Ellos salieron de allí diciendo: Dios me dijo que hiciera esto, y no fue cierto. Entonces fueron engañados en el lugar de la oración. También muchos matrimonios se acabaron después de un supuesto tiempo de oración. ¿Por qué? Porque salieron de ese tiempo de oración diciendo: es que Dios me dijo que me divorciara. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. Entonces allí no oyeron la voz de Dios, sino la voz del enemigo. Muchos invirtieron todo su dinero en algo que los llevó a la ruina, después de supuestamente haber consultado a Dios. Por eso surge esta pregunta: ¿por qué a veces después de orar salimos envenenados? ¿Por qué a veces salimos más atorados que como entramos? ¿Por qué a veces después de orar salimos y le hacemos daño a nuestra esposa o a nuestros hijos? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿No tuvimos acaso un encuentro con Dios? Pues seguramente lo que sucedió fue que no le entregamos nuestras cargas a Dios, sino que hablamos acerca de ellas. Es que hay una gran diferencia entre entregar mi carga y hablar acerca de mi carga. Hablar acerca de mi carga es lo mismo que murmurar. Y a veces el tiempo de oración se convierte en un tiempo de pura murmuración. Uy, pero es que este día así tan caluroso. Uy, pero este tráfico de Bogotá. Uy, pero es que este jefe sí. Ojo, eso no es entregarle su carga a Dios, sino hablar acerca de sus cargas. Entregar su carga es: Señor, te entrego este día tan caluroso. Te entrego este tráfico. Te entrego mi jefe. Eso es entregar la carga. Entonces a veces no salimos libres del tiempo de oración porque en lugar de entregar nuestra carga nos pusimos a hablar acerca de nuestra carga. Pero también en segundo lugar no salimos bien porque en lugar de perdonar, lo que hicimos fue recordar nuestras amarguras. En lugar de perdonar a nuestro esposo, recordamos todo el daño que nos ha hecho. Es que él siempre, es que él dice, es que me trató, es que eso no se hace en el lugar de oración. En el lugar de oración lo que se hace es perdonar. O sea, simplemente cambie su oración y usted va a ver que va a salir libre de su tiempo de oración. Salimos a veces mal porque no sanamos nuestro odio, sino que lo aumentamos. O sea, no sanamos nuestras heridas, sino abrimos una herida aún mayor en el lugar de la oración. O sea, el enemigo se está aprovechando en muchos en ese tiempo de oración para aumentar sus heridas, aumentar su odio. No renunciamos a los argumentos que teníamos en contra de la persona que nos ofendió, sino que los intensificamos. O sea, en lugar de: Señor, yo renuncio a este pensamiento que tengo en contra de mi esposo o de mis hijos. En lugar de renunciar,
a esos pensamientos, los intensificamos. Satanás llena nuestra cabeza con aún más argumentos, pone más videos en nuestra mente y también en contra de Dios. Entonces, por eso a veces la oración de muchos es un desperdicio de tiempo. Mejor no oren. No recibimos la paz de Dios sin un espíritu de venganza. Salimos de la oración pensando, ahora sí le voy a mostrar quién soy yo verdaderamente. No, señora. ¿Para qué fue a orar? Ese no es el espíritu de Dios. Porque Dios no nos da un espíritu de venganza. No lloramos al ver lo que Jesús hizo en la cruz, clavando nuestros pecados y los pecados de esa persona, sino que lloramos de pura autoconmiseración. Ay, pobrecito yo. Si usted va a llorar en la oración, es porque usted ve cómo el Señor murió por los pecados de esa persona que le lastimó a usted. Si usted va a llorar es de agradecimiento, porque si no es un llorar de agradecimiento, es un llorar de lástima que lo aprovecha el enemigo. Y entonces, en lugar de sanar el dolor, se va a intensificar. Muchas veces salimos peor del tiempo de oración porque no oímos la voz de Dios, sino la voz del diablo. Y por eso no estuvimos en un lugar de oración, sino, como dice Apocalipsis 18:12, en una guarida de demonios. Y Jesús dijo con respecto a su iglesia en Mateo 21:13, mi templo será llamada casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y por eso debemos tener mucho cuidado. Cuando vamos a nuestro tiempo de oración, necesitamos tener discernimiento. Hay que discernir qué espíritu está ahí. Y va a estar Dios, pero también va a estar el espíritu del enemigo. Hay que discernir. Por eso el Señor dice que hay que probar los espíritus. Hay que probar los pensamientos. ¿Este pensamiento es de Dios? Probar lo que usted está sintiendo. ¿Esto que estoy sintiendo es de Dios? Probar lo que usted está hablando. ¿Esto que estoy hablando viene de Dios? Porque la oración, lo que usted siente, lo que usted piensa, tiene que venir del Espíritu de Dios y no del espíritu del enemigo. Por eso, cuando vamos a orar, tenemos que ponernos la armadura de Dios, aún para orar. El yelmo de la salvación cubriendo nuestra mente, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu Santo. Y ahí en Efesios también dice que debemos orar en el Espíritu, orar en lenguas. Aún en el lugar de oración, recuerden que el diablo tentó a Jesús mientras él oraba. Y él va a tratar de hacer lo mismo con nosotros. Por eso yo creo que uno de los versículos más valiosos con respecto a la oración es Marcos capítulo 11, versículo 25. En donde Jesús nos dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Lo primero que debemos hacer al iniciar nuestro tiempo de oración, según este versículo, es perdonar, para que Dios nos perdone a nosotros. Pero entonces surge esta pregunta: ¿qué es perdonar realmente? Pues en Mateo 18, del versículo 21 al 35, el Señor nos ilustra lo que es salir del lugar de oración
con el corazón envenenado. En esta porción Jesús nos habla de un hombre a quien se le perdona una deuda imposible de pagar. Obviamente el que perdona es Dios. Pero cuando Él sale del lugar de la gracia del Señor, Él sale envenenado. O sea, en lugar de salir agradecido, en lugar de salir pensando, no soy digno, toda mi deuda fue perdonada por Dios, Él sale pensando en otra persona que le debe a Él unos pocos pesos. Él sale envenenado. Porque en el lugar de la gracia no entendió el mensaje de la cruz. Y sabe que perdonar es entender el mensaje de la cruz. Entonces, antes de usted orar, usted debe, en el lugar de la oración, más bien callar y pedirle al Señor que le revele el mensaje de la cruz. Porque ese es el secreto del perdón. Perdonar es entender el mensaje de la cruz. Perdonar es ver a la persona que nos ofendió, así como Dios nos ve a nosotros. Por eso quiero compartir el mensaje básico de la fe, el mensaje de la cruz. En primer lugar, cuando recibimos la salvación o el perdón de nuestros pecados, la Biblia dice que Dios nos declara justos. Ahora, usualmente hemos oído un término teológico muy confuso y es justificación. Y en muchas Biblias se usa eso, justificados pues por la fe. Pero me encanta la manera en la cual lo pone la Nueva Traducción Viviente, porque ahí simplemente dice, Dios nos declara justos. Justificados, ¿qué decir eso? Dios nos declara justos. El diablo nos declara culpables. El diablo dice que estamos condenados, que somos malos, desgraciados. Pero Dios, ¿cómo nos declara? Justos. Y usted tiene que pasar tiempo en el lugar de la gracia y creer eso. Soy declarado justo, y quiero leer lo que dice la Biblia. En primer lugar, Romanos 8:10 dice, ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. En Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios simplemente por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Eso es el mensaje de la gracia. Nosotros no somos salvos por cumplir una cantidad de obras. Somos salvos por gracia. Fuimos declarados justos. En Romanos 4:24 al 25 dice que debido a nuestra fe en Dios somos considerados justos. Y por la muerte y la resurrección de Jesús fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Entonces aquí hay tres cosas. Somos declarados justos, somos considerados justos, pero también somos hechos justos ante los ojos de Dios. O sea, Dios nos ve justos. Pero lo segundo, con respecto al mensaje de la cruz, es que somos libres de las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestro pecado? El infierno. Todos aquí estábamos condenados al infierno, a la muerte eterna, a la separación. Pero además de esto, otra de las consecuencias es la pobreza.
las enfermedades, la tristeza, la soledad, la depresión, el suicidio, todo esto. Pero en Cristo somos libres de las consecuencias. En Colosenses capítulo 2, del 13 al 14, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Pero entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. El acta de decretos que se había escrito en contra nuestra. Cuando Jesús murió, Dios lo eliminó clavándolo en la cruz. Eso es lo segundo, libres de las consecuencias. Pero lo tercero, el Señor restauró la relación con nosotros. Y por eso en Romanos 8:33 dice: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. La salvación es precisamente eso, volver a llevarnos a esa relación correcta con Él. Y eso es lo que hacemos cuando adoramos. Tenemos relación con Él. En Hebreos dice 4:16: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Acerquémonos a hablar con Dios. Acerquémonos para ser amigos de Dios. Pero lo cuarto que sucede, gracias a la cruz, es que Dios cree en nosotros. Él cree en nosotros. Yo creo que tú puedes. Yo creo que lo vas a lograr. Y lo quinto, Él habla bien de nosotros. Si en el cielo Dios habla bien de nosotros. Él dice que somos sus hijos. Él dice que somos santos. Él nos llama su esposa, su amada. Dios no habla mal de nosotros. Entonces, perdonar es entender precisamente esto, el mensaje de la cruz. Pero muchos salimos enojados del lugar de oración porque en lugar de simplemente perdonar, queremos decirle a esa persona los cambios que esperamos en su vida. No. Ya salimos para decirle: yo quiero que hagas esto. Yo quiero que hables así. Yo quiero que cambies en esto, en esto. No. Por eso salimos envenenados. Porque no estuvimos en el lugar de la gracia. Y así no funcionan las cosas con Dios. Mire, el cambio en la vida de la persona que perdonamos no es la condición que le ponemos a esa persona para perdonarla, sino que es el resultado que produce en ella el saber que fue perdonada. Y quiero repetir esto porque es supremamente importante. El cambio en la vida de la persona que perdonamos no es la condición que le ponemos a esa persona para perdonarla, sino que es el resultado que produce en ella el saber que fue perdonada. O sea, no hay nada más poderoso para que una vida sea cambiada que saber que fuimos perdonados. Así es como funciona la cruz. Dios no dice: te perdono, sí. No. Y quiero mostrarlo. En Romanos capítulo 10, versículos 3 al 4, aquí Pablo confronta a los que quieren hacer justos, a las personas por medio de decretos, mandamientos. No hagan esto, no hagan esto, no digan eso. En lugar de hacerlos justos por el camino de la cruz. Y dice:
pues no entienden la forma en que Dios hace justos a las personas ante Él. Eso es lo que tenemos que conocer nosotros. La forma en que Dios nos hace justos ante Él. Sigue diciendo acerca de estas personas, Pablo, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley o una cantidad de leyes. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Y como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos ante los ojos de Dios. Y eso mismo que hizo Jesús por nosotros, Él espera que nosotros lo hagamos hacia otros. Entonces, para que nuestro tiempo de oración realmente funcione, no podemos salir envenenados de ese lugar, sino que tenemos que salir con la paz de Dios reinando en nuestros corazones. Por eso, lo mismo que hizo Dios por nosotros, lo debemos hacer con la persona que vamos a perdonar. En primer lugar, debemos declarar que es justa y verla así. Debemos decir, yo declaro que ante los ojos de Dios y ante mis ojos, mi esposa o mi esposo, mis hijos o esa persona es justa. Eso es el mensaje de la cruz. Si no estamos dispuestos a hacerlo, Dios tampoco nos va a declarar a nosotros justos. Pero lo segundo que tenemos que hacer es liberarla de las consecuencias que nosotros creemos que merecen sus acciones. Es que se lo merece, ojalá le vaya tan mal. ¿Sabe qué? A veces estamos tan heridos con nuestro esposo, nuestra esposa, que empezamos a desear que le vaya mal para que aprenda la lección. Uy, ojalá le vaya bien mal, para que aprenda la lección. Porque no oyó algo que le dijimos, esperamos que fracase, para que aprenda a oírnos. Eso sí, la próxima vez sí me va a oír. Pero lo que el enemigo está logrando con esto es que nos clavemos el cuchillo. Porque la Biblia dice que el esposo y la esposa somos una sola carne. Por eso hay que liberar a la otra persona de las consecuencias que nosotros creemos que merece o merecen por sus acciones. Pero lo tercero que hay que hacer es restaurar la relación, acercarnos a Él. Al salir de la oración, debemos salir con el deseo de restaurar la relación, de acercarnos a Él o a ella, o permitir que se acerquen a nosotros. Pero lo siguiente que debemos hacer es creer en esa persona. La fe es una de las armas más poderosas del cristiano. Por eso hay que usarlas. Yo creo en ti. Yo creo en el cambio de tu vida. Yo creo en lo que está pasando. Pero lo último que hay que hacer es hablar bien de esa persona. Hablemosle a Dios acerca de todas sus virtudes. Pero también en nuestra vida diaria cambiemos esa mala maña de juzgar, de criticar, y más bien resaltemos sus cualidades. Y quiero que cerremos nuestros ojos. Señor, yo te pido que en este momento nos lleves a la cruz para que podamos entender lo que tú esperas que nosotros hagamos con aquellos que nos han lastimado, que nos han ofendido, que nos han herido. Llévanos, Señor, a la cruz. Llévanos, Señor, a ese lugar en donde se inició nuestra relación contigo. Ayúdanos a entender que fuimos declarados justos, que tú nos liberaste de las consecuencias.
que tú restauraste la relación con nosotros, que tú crees en nosotros y que tú hablas bien de nosotros. Usted es declarado justo sin serlo, pero esa es la salvación. Usted es declarado justo y Dios lo ve a usted justo. Y ahora yo quiero que piensen en la persona que los ha lastimado, la persona que siempre lo lastima, la persona que usted más odia quizás. Y yo quiero que usted lo lleve al madero. Y así como Dios lo declaró a usted justo, usted va a declarar que esa persona es justa. Señor, hoy en el nombre de Jesús declaro que mi peor enemigo es justo, porque en la cruz tú moriste por sus pecados. Por eso yo declaro que Él es justo, que ella es justa. La persona que acabó con mi vida, la que me robó mi dinero, la que destruyó mi matrimonio, hoy declaro que es justo. Pero lo segundo que usted va a hacer es liberarlo de las consecuencias que usted cree que merece por sus acciones. Señor, hoy lo libero de todo deseo interno de venganza. Lo libero en el nombre de Cristo Jesús de mi deseo de verlo fracasar. Lo libero, Señor, o la libero en el nombre de Cristo Jesús. Prohíbo que el enemigo lo haga fracasar, porque hoy, Señor, estamos perdonando así como tú nos perdonaste. Pero lo tercero que voy a hacer es restaurar la relación. Voy a restaurar la relación. Aunque me hayan traicionado, yo voy a restaurar la relación. Aunque me hayan tirado la puerta en la cara, yo voy a restaurar la relación, porque ese es el amor de Dios. Lo siguiente que vamos a hacer es creer en esa persona. Ahí en oración usted la va a abrazar y usted le va a decir: yo creo en ti, yo creo que has cambiado, yo creo que eres un buen hijo, una buena hija. Yo creo en ti, porque Dios cree en mí. Yo te doy otra oportunidad porque Dios me lo dio a mí, o me lo está dando a mí. Yo creo en ti. Y usted va a empezar a hablar bien de esa persona. Señor, yo declaro que esa persona es tu hija. Es especial. Es una bendición en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, hoy camino a esa cruz, Señor. Y al recibir mi perdón, perdono también a otros. En el nombre de Jesús, llévame al madero.